Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana comenzamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres. Tema, por cierto, interesantísimo que lleva a su primera el magazine Estar Bien. ¿Sabíais que dichos matices, además de por condicionamiento cultural, podrían tener origen en la propia selección natural? Se ha descubierto que los hombres utilizan más el hemisferio derecho del cerebro que el izquierdo, mientras que nosotras tenemos una mejor conexión entre ambos. Justamente ese funcionamiento diferenciado podría guardar relación con el hecho de que en tiempos ancestrales los hombres se dedicaran a cazar y las mujeres al cuidado de la familia. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a hablar de eso y de muchísimo más en tan solo unos instantes, pero recordad que si esta media hora os sabe a poco, tenéis más fórmulas de bienestar a tan solo un clic de distancia en nuestra página web estarbien.com. No os vayáis, que comenzamos. Entrevistamos a Elvira Sánchez, autora de Mujer Empoderada. Te enseñamos qué es lo mejor del té. ¿Quieres bailar al ritmo de la música brasileña? Atrévete con Made in Brasil. Olvídate de la flacidez cutánea sin pasar por el quirófano. Te desvelamos los mejores vinos nacionales y con qué acompañarlos. 6 millones de españoles ya comienzan a padecer los primeros síntomas de la alergia. Una infusión de té tiene más propiedades de las que te puedas imaginar. No solo está rico y es diurético, sino que además contiene abundantes vitaminas, revitaliza e incluso relaja, dependiendo de la variedad que degustemos. Te contamos todos los beneficios que la aromática bebida aporta a nuestro organismo. Muy buenos días a todos. ¿Sabíais que el té lleva siendo utilizado desde hace más de 5.000 años en la medicina tradicional china? Cada día somos muchos más los que confiamos en sus propiedades notables para la salud, y para eso hemos venido a Bailima, un salón de té en pleno barrio de Salamanca. Entremos. Hola, Juana. Hola, Susana, buenos días. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué propiedades tiene el té para la salud? Bueno, pues dependiendo del tipo de té que vayamos a tomar, vamos a conseguir un efecto u otro. Existen varios tipos de té y podemos hablar del té blanco, por ejemplo, que es el que tenemos aquí hoy, que es el té con más antioxidantes. Decías que había muchos tipos de té. ¿Cuántos hay? Pues mira, hablamos de té blanco, de té verde, té negro, luego tenemos un té azul o un oolong y un té rojo o un té puer. Podemos hablar de 5. Luego aparte también encontramos roibos, aunque verdaderamente no es un té, es un arbusto sudafricano. Y además tenemos infusiones de plantas e infusiones de frutas, o sea, es un mundo súper extenso. Es enorme, sí. ¿Y si se mezclan, pierden sus propiedades? No, por mezclarlos no vamos a conseguir ni aumentarlas ni disminuirlas, seguimos consiguiendo exactamente el mismo efecto. Juana, ¿qué beneficios tiene el té en relación al café? Bueno, pues el café lo que nos aporta y sobre todo lo que nos transmite en la sociedad actual es un chute de energía enorme. Nos lo tomamos para despertarnos. Claro. Pero la verdad es que para la salud no se ha demostrado que sea beneficioso, no así como el té. Lo que observamos en poblaciones que toman té, sobre todo en China y en Japón, es que son poblaciones súper longevas. Y para finalizar, ¿cómo nos recomiendas tomarnos el té? Cada una de las diferentes variedades necesita una preparación distinta. Sobre todo lo más importante es que el agua nunca hierva. Si el agua hierve, lo que vamos a conseguir es que las hojas se quemen. Además, siempre es importante evitar calentar el agua en el microondas. Tomemos buena nota y a cuidarnos. Y nos vemos en el próximo consejo. El libro que recomendamos hoy trata de uno de los temas que más me ha turbado en los últimos años, la intuición, llamada la voz del alma o el sexto sentido, porque la intuición se sitúa sin duda por encima de la razón. Y es que hablamos de una inteligencia, sin duda, que hace que en unos pocos segundos nuestro subconsciente procese millones de datos, descarte muchos de ellos y nos lleve a concluir, sin saber por qué, algo. ¿Qué hace que algunas personas sigan su instinto y triunfen? ¿Por qué las mejores decisiones suelen ser las más difíciles de explicar? ¿Por qué un simple vistazo de alguien nos da toda la información en ocasiones que nos permite concluir si se trata de una buena persona de la que te puedes fiar? ¿Qué hace que unas personas vean donde otros no alcanzan a ver?
Pues les diré algo, no es cuestión de pensar mucho, sino de pensar de forma diferente, de dejar que el cerebro funcione, que el subconsciente se exprese. El arte de hilar fino, de extraer los pocos factores que importan, nos dan la posibilidad de ver lo que otros no ven. Neurología y psicología se dan cita en este interesante libro que tras su lectura nunca más volverá a pensar en pensar de la misma forma. Inteligencia intuitiva. Y nos vamos ahora hasta Brasil. Vamos a practicar ejercicio con un entrenamiento localizado que tiene como objetivo prioritario tonificar la zona de los glúteos. Parece un buen plan, ahora que empezamos ya a pensar en el veranito. Así que prepárate a quemar calorías, porque la trepidante coreografía es nada menos que a ritmo de samba. Brasil, sinónimo de movimiento, de fiesta, de ritmo. Y si lo mezclas con un ejercicio, el resultado es un tándem perfecto. Made in Brasil, como su propio nombre indica, promete un cuerpo al estilo Río de Janeiro. Hombre, lo que realmente promete el Made in Brasil es el culo de las brasileñas, ¿no? Esos glúteos famosos que tienen, que están bien puestecitos y bien sujetos. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues es una clase de 30 minutos de duración, donde lo principal que trabajamos son los glúteos y los cuádriceps para conseguir ese cuerpo perfecto. ¿Y con qué instrumentos se trabaja? Pues se trabaja sobre todo con el step y con unos lastres de aproximadamente entre 2 kilos y 4 kilos en cada tobillo. Y bueno, los resultados, ¿cuándo los vemos? Pues normalmente si se consiguen 2 clases a la semana, en un mes inmediatamente ya conseguirán los resultados. Sobre todo porque tonificas un montón los glúteos y consigues una resistencia muy localizada del grupo muscular. Bueno, y sería recomendable mantenerlo en el tiempo. Eso es, por lo menos una vez a la semana como mínimo. Y en esta clase cualquier persona puede hacerlo. Sí, está adaptada a todo tipo de público, sobre todo está derivado al grupo femenino, pero ya hay muchos hombres que están viniendo. Incluso hay diferentes tipos de ejercicios que están adaptados a las diferentes aptitudes de cada socio. ¿Y edades? Edades, pues tenemos chicas que están desde los 16 años hasta tenemos gente bastante mayor. Por lo tanto, ¿recomiendas hacer? Yo recomiendo hacerla y sobre todo ahora que ya tenemos de cara al verano, porque todo el mundo queremos lucir esos bikinis y sobre todo esa tanga brasileña que está últimamente muy de moda por las playas españolas. Un ejemplo más que nos muestra que hacer ejercicio a modo de coreografía siempre es saludablemente divertido. Cada vez que te miras al espejo te resulta más evidente. Los años no han pasado en balde y la piel de tu rostro ha perdido algo de tono. Pero no hay de qué preocuparse y no te vamos a hablar de cremas. La radiofrecuencia dual médica te va a ayudar a combatir esa flacidez y ese engrosamiento de la zona situada bajo el mentón. ¿Quieres luchar contra el paso del tiempo? Tener un rostro más joven sin pasar por el quirófano es posible con ayuda de la radiofrecuencia dual médica. El objetivo fundamental es tratar la flacidez cutánea, bien aislada o asociada a otras patologías como puede ser un aumento de grasa localizada, tanto facial como corporal. ¿Pero qué pasos sigue el tratamiento? Realmente lo que necesitamos es calentar la dermis, que es el punto de la piel donde generamos colágeno, y ese calentamiento se produce progresivamente con sucesivos pases, aplicando el equipo sobre la piel y llegando a una temperatura que alcanza los 42-43 grados en superficie y hasta 55 grados dentro de la dermis. Esto conlleva una contracción de las fibras de colágeno, de modo que en los huecos formamos colágeno nuevo. Ese colágeno tendremos que darle un tiempo para que estire, para que coja forma y termine de dar esa tensión y esa firmeza a la dermis. ¿Qué condiciones son necesarias para beneficiarte de él? Se benefician las personas que tienen una flacidez moderada o acusada, asociada además a depósitos grasos localizados, puede ser en la zona del mentón o descensos de la grasa malar que ha caído a la zona del arco mandibular. Además, ayuda a mejorar la calidad de la piel y a disminuir las cicatrices y el acné. ¿A qué esperas para probarlo?
Una buena noticia, viejos sueños, propósitos a cumplir, cualquier motivo en suma es bueno para brindar. Es más, ni siquiera hace falta ese motivo especial, sobre todo para quienes saben disfrutar del vino. Pero ¿cómo elegir un buen caldo? ¿Con qué acompañarlo? ¿Cómo olerlo, mirarlo, saborearlo? Muchísima atención porque te vamos a hacer algunas sugerencias. ¿Cómo elegir un buen vino? Hay que tomarlo a la temperatura adecuada y armonizado con la comida que vayas a tomar. No todos los vinos sirven para todos ni para todos los paladares. Mejor es el que más te guste. Tintos, blancos, rosados, ¿cómo saber si es bueno o no? Y además del olor y el color, ¿qué más hay que tener en cuenta? Que con la mirada solamente vamos a saber si el vino está en buen estado o en mal estado, si es joven o si es viejo. Por ejemplo, si yo cojo un vino blanco, los vinos blancos idealmente que no han pasado por barrica hay que tomarlos del año. Los vinos blancos son siempre amarillos. Cuando uno vuelca la copa sobre una superficie blanca, ve que es casi transparente. La transparencia o casi incoloro es porque es muy joven. Conforme amarillea es la edad. Cualquier paladar es apto para degustar referencias exclusivas que incluyen, claro, los vinos de Rioja o Ribera del Duero, o los más modernos, emergentes, como un vino blanco verdejo, con la particularidad de que se mete en barricas durante 6 meses. Los vinos fermentados en barricas son vinos que aguantan más tiempo con mayor complejidad y que pueden acompañar mejor mucho tipo de comidas. El vino no se agita, se volea. Hay que hacerlo bailar, no botar, ¿eh? Y encuentras a qué huele y piensas con qué te lo comerías. ¿Saludable o no? El vino es probablemente la bebida más saludable entre todas las bebidas que contienen alcohol. Porque, como decía el filósofo Dante Alighieri, el vino siembra poesía en los corazones. Buenos días. Elvira Muliterno está hoy con nosotros para hablarnos de un libro muy interesante que es La mujer empoderada. ¿Qué tal, Elvira? Buenos días. Buenos días, Santiago. Lo primero que hay que decir es que esto del empoderada, me imagino que viene del inglés, del empowerment. Exactamente. Y tendrías que aclarar un poquito antes para no asustar a alguno de esos lingüistas empedernidos. Bueno, como bien has dicho, viene de la palabra empowerment. Y he elegido esta palabra porque es muy significativa para lo que yo quería expresar en este libro. Pienso que la mujer actual ha de hacer un ejercicio importante de coger el poder interior, conectar con eso que somos, con nosotras mismas, y desde conectar con este poder, sacarlo, salir a la sociedad, pero ya diciendo, yo valgo, yo creo en mí y ahora voy a aportar lo que creo a la sociedad. O sea, en el libro haces un planteamiento inicial interesante, en el sentido que dices que se han conseguido logros muy importantes, que las primeras feministas lo consiguieron evidentemente, afortunadamente hemos dejado esos tiempos tremendamente injustos que había, y sin embargo pues dices que si bien se han conseguido muchos logros a nivel social, siempre hay camino por recorrer, evidentemente, siempre hay grupos, no la mujer, sino otros grupos que tienen también pues que ver sus derechos reconocidos, y eso es un camino hacia el infinito que nunca acaba. Pero sí hablas que la revolución que tiene todavía que llegar es el hecho de que la propia mujer tome conciencia. ¿Cómo puede una mujer tomar conciencia de ese empowerment, me cuesta decir empoderamiento porque no lo había oído nunca, pero vamos, esa capacidad de uno asumir desde su interior su propio potencial, ¿no? En definitiva. Exactamente. Pues en el libro, yo lo que sí que quería es que el libro fuese totalmente práctico. O sea, que una mujer que lo leyese pudiese conectar con su poder y pudiese saber la forma de cómo expresarlo. Entonces, yo creo que el poder está ya en las mujeres. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo y conectarnos a él. Entonces, realmente la conexión del empoderamiento es a través del autoconocimiento. Conócete, con lo cual vas a quererte más, con lo cual vas a saber qué es aquello que puedes aportar a la sociedad, qué valor hay en ti, que la sociedad lo necesita, porque la sociedad necesita de cada uno de nosotros. ¿Cómo sería, Elvira, un mundo, haciendo pues un poco el ejercicio mental, cómo sería un mundo en el cual las mujeres pues tuvieran un protagonismo, vamos a decir, mayor, no del que tienen ahora, sino incluso mayor que el de los hombres? No. En Mujer Empoderada yo hablo siempre de que aquí lo necesario es la complementariedad.
Si las mujeres tenemos un protagonismo mayor que los hombres, también habría una desigualdad. Lo que creo es que hombres y mujeres, cada uno tenemos que aportar pues unos valores, algo, y llegar a ser complementarios. Yo la igualdad la creo a nivel de leyes, a nivel de derechos, somos iguales, pero a nivel individual creo que somos complementarios. Yo no quiero ser igual que un hombre. Te comentaba esto no por el hecho de que, sino es evidente que decíamos en el programa a lo largo de hoy un poco la diferencia entre los modos de pensar del hombre y de la mujer, que son diferentes, evidentemente complementarios, pero sí me imagino perfectamente un fin de semana solo de hombres consistente en fútbol y en muchas cosas pues que nos gustan un poco más. Quería hacer el ejercicio ese de cómo sería, es decir, si la mujer tiene un estilo, por ejemplo, de dirección, hablando del mundo empresarial, o si tiene alguna forma de actuar con los compañeros, con sus colegas de forma diferente, sin caer en los tópicos. Pero... Exactamente. Es que ahí me parece muy interesante esa aportación, Santiago, porque en el libro hablo mucho de que tenemos que huir de los estereotipos. Realmente tú has hablado de fútbol, hay muchos hombres que no le gustan el fútbol, esto es un estereotipo, hay muchas mujeres que le gusta el fútbol. Entonces pienso que estamos en un momento de la humanidad que tenemos que trascender estos estereotipos. Un ser humano es un ser humano, es hombre o mujer, pero no por ello ya tiene que ser de una forma o de otra. Entonces el empoderamiento es a través de conocerse. Yo soy mujer y me gusta o no me gusta el fútbol, pero por el hecho de ser mujer ya no se me tienen por qué imponer una forma de ser que, como tú bien sabes, pertenecía muchas veces a nuestras abuelas, a nuestras madres, y nos llega a nosotras y estamos actuando de una forma... Que eran otros tiempos. Que no coinciden con lo que somos. Para hablar de aspectos prácticos de tu libro, Elvira, en él propones ejercicios un poco para sacar ese potencial que antes decimos. Es decir, pero de alguna forma la mujer, lo mismo que la persona que se autolimita en general, independientemente del género, la primera barrera que tiene que superar es la de uno mismo, ¿no? ¿Es más frecuente en la mujer las limitaciones a las capacidades que realmente se tienen, el gustarse un poquito menos que los hombres? Quiero decir, y no es un tópico, es decir, muchas más mujeres recurren a no me encuentro confortable con mi cuerpo, con mi forma, incluso con mi carácter o con cómo estoy haciendo algo, cuando en realidad lo están haciendo bien o están estupendas. Quiero decir, ¿cómo ves esto? ¿Es cierto que esa limitación existe y empieza por uno mismo? Sí, en el tema de la mujer, a la mujer tradicionalmente se nos ha tratado como un colectivo. Hasta hace poco la mujer, bueno, no teníamos identidad, éramos la señora de, la hija de, no podíamos abrir una cuenta corriente ni tener una casa. Entonces la individualidad de la mujer no se ha trabajado, no se nos ha enseñado a ser mujeres individuales. A los hombres sí, desde que nacen es un señor con su nombre, su apellido y tal. A la mujer no, incluso se le cambia el apellido. Pasamos del apellido del padre al apellido del marido. Con lo cual, estamos en un proceso ahora mismo de que la mujer crea que es un ser individual. Y esto es un proceso que yo, bueno, he tenido mucho cuidado en el libro para que a través de los ejercicios que tú decías, del autoconocimiento, de saber quién eres, pues puedas conectar contigo mismo y ser tú, la mujer que eres y la persona que eres, sin tener referencia. Bueno, aquí tenemos un problema de tiempo, si no te contaría una anécdota que es muy significativa de cómo la mujer nos referenciamos. Que busca referencia siempre, ¿no? En el entorno. Ajá. Entonces, es el momento de buscar referencias internas. Yo conozco muchas mujeres que han triunfado. Probablemente les habrá costado un poco más, dependiendo del puesto, de la posición y del entorno, pero sí que es cierto que de alguna forma se les exige un poco más. Puede haber hombres inútiles al frente de empresas, y también hay mujeres evidentemente menos capaces, pero de alguna forma un poco por fijar un poco quién puede obtener lo mejor de este libro, me imagino que no irá dirigido a mujeres que han triunfado y que saben un poco las claves y que han aprovechado ese potencial que dices tú que tienen. Pero ¿cuál sería la lectora que más se puede beneficiar de tu libro? Pues la lectora... primero, la que ha triunfado, a ver a qué nivel, y también siempre hay otro nivel que subir. Este libro va para aquella mujer que sienta que tiene unos pensamientos, unas emociones
que no le dejan avanzar, que dice yo quiero hacer esto pero me autolimito. Me queda perfectamente claro, y además te agradezco que hayas venido para explicarnos de esa forma tan rápida y sucinta, porque a veces nos gustaría extendernos mucho más, pero ya sabes que el tiempo siempre limita. Pero nos ha quedado claro que es esa mujer que puede obtener, que todavía tiene que obtener todo ese potencial que tiene dentro, sacarlo fuera y realizarse de alguna forma como persona. Elvira, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Santiago. Y estaremos muy pendientes de todos tus avances en este campo, que además son muchos. Muchas gracias. A menos agua, mayor cantidad de polen y por consiguiente más alergias. Y ciertamente este año los alérgicos no están contando con su tradicional aliada, la lluvia, que tanto ayuda a limpiar la atmósfera. De no cambiar el tiempo, al polen y los alérgenos habrá que sumarles un tercer factor irritante, la contaminación ambiental, que también se concentra al no llover y que provoca síntomas similares. Así las cosas, la primavera que se aproxima promete ser difícil para estas personas, que van a comenzar con los primeros estornudos mucho antes de lo habitual. El buen tiempo, que a todos nos gusta, por contra, es una bomba de relojería para quienes presentan algún tipo de alergia al polen de las plantas. La falta de lluvia y la contaminación en las ciudades son dos factores que condicionan esta patología. Fundamentalmente este año la alergia está condicionada por dos factores. En primer lugar, ha habido muy poca lluvia, con lo cual eso hace que los niveles de polen sean mucho menores que en años previos, pero también esa falta de lluvia hace que haya mucha sequedad en el ambiente y esto hace que haya también una mayor contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la contaminación unida a los niveles de pólenes hace que estos pólenes sean más agresivos. Para quitar el malestar que ocasionan determinadas alergias hay inhaladores y pastillas, pero el alergólogo es el especialista que debe valorar además la conveniencia de aplicar una vacuna de las que existen en el mercado. Este tratamiento debe administrarse durante un periodo de entre 3 y 5 años. Pero, ¿qué otras recomendaciones deberían seguir las personas alérgicas? El paciente debe evitar ir a parques, jardines, en estas épocas donde los niveles de polen son mucho más altos, y asimismo debe cerrar bien las ventanas de su domicilio. En caso de tener síntomas oculares, llevar gafas de sol e incluso, si es preciso, el uso de mascarillas. También es importante, por ejemplo, que cuando viajen en coche tengan las ventanillas cerradas y los aires acondicionados, que se les coloquen unos filtros para que no penetren las partículas de polen. Y muy importante, y que a veces se olvida, que durante esta época los pacientes no tiendan la ropa en el exterior. El problema no es tanto para las personas que ya están diagnosticadas y que han comenzado a tomar sus tratamientos y aplicarse sus vacunas. El gran dilema es para quienes no saben que son alérgicos y que en este momento pueden ver cómo afloran los síntomas. Tan iguales y tan diferentes. Esta semana nos despedimos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres que detalla la última edición de la revista Estar Bien. Y es que las disparidades entre géneros están plagadas de tópicos y de clichés demasiado manidos. Decía, por ejemplo, Coco Chanel que las mujeres necesitan la belleza para que los hombres las amen y la estupidez para que ellas amen a los hombres. Sin embargo, más allá de este juego entre sexos, lo cierto es que existen disimilitudes biológicas, genéticas y conductuales con fundamento científico. Así, ellos tienen mejor sentido de la profundidad y la perspectiva, por eso suelen, por ejemplo, aparcar mejor. También tiene explicación aquello de que las mujeres son capaces de hacer dos cosas a la vez correctamente, ya que tienen más tráfico entre los hemisferios cerebrales que ellos. En definitiva, no hay sexo débil ni sexo fuerte, sino elementos definidos evolutivamente a los que se unen, no cabe duda, los que cada individuo ponga de su parte. Y nos vamos a marchar con nuestro pensamiento de la semana, en esta ocasión del escritor brasileño Paulo Coelho, que dice: no tenía miedo a las dificultades, lo que le asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros. Con esta reflexión os decimos adiós, no sin antes recordaros que podéis seguirnos desde internet a través de estarbien.com o de Facebook, donde también podéis dejar vuestros comentarios y opiniones. Hasta la semana que viene.